Nacho Vegas acaba de publicar nuevo disco, Vidas Semipreciosas. Es el noveno de su carrera en solitario y nos ha dejado un pozo un poco ambiguo, porque no sabemos si es pesimista o optimista. Sí, de lo que no hay duda es de que Nacho Vegas está en plena forma, porque en este nuevo trabajo vuelven a aparecer las letras afiladas, el humor inteligente, la sabiduría de la vida y también mucho espíritu combativo. Nacho Vegas es uno de los grandes artistas del indie y del post-indie. Ya no sé qué etiqueta utilizar ahora, pero... Bueno, de la música de este país. Vamos a un dejarlo artista ahí. Que nos gusta mucho y que estamos muy contentos de recibir en Fuego y Chinchetas. Bienvenido, Nacho. ¿Qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. Estábamos escuchando los primeros acordes de Alivio, que me gustaría que me explicaras tú un poco cuál era la intención, pero de alguna manera a mí me transmite el poder que uno experimenta cuando asume la derrota, ¿no? Ya de alguna manera aceptas que las cosas no están del todo bien y eso, en vez de irte para abajo, te vas para arriba. El vaso pasa de estar medio vacío a estar medio lleno. Uh-huh. Sí, es un poco eso, sí, asumir un poco nuestra propia fragilidad y nuestra propia vulnerabilidad, ¿no? Y a veces, y que también que la vida a veces se nos pone un poco fea, se nos pone un poco hostil y tenemos que buscar pues maneras de aliviarnos, ¿no? También es un poco peligroso porque a veces buscando alivios acabas anestesiándote y haciendo que las cosas no te duelan, pero tampoco te emocionen, ¿no? Entonces, aunque se llame Alivio, la canción no es una canción pro alivio, es una canción en realidad pues bueno, que está a favor de seguir buscando, de seguir asombrándote en la vida y buscando la belleza que nos hace seguir sintiéndonos vivos, ¿no? Bueno, la belleza o buscar asombrarnos en la vida, que es lo que hace que nos sigamos sintiendo vivos, pero asombrarnos puede ser maravillarnos u horrorizarnos, ¿no? Que es algo que hoy en día te puedes horrorizar nada más que leas las noticias, ¿no? Es la canción que abre el disco, es una canción luminosa en general por el sonido y por ese rayito de esperanza, ¿no? Que se abre en esos pequeños placeres cotidianos que podemos encontrar cualquiera o que tenemos que intentar encontrar. Tú explicaste un día en redes cómo llegó la inspiración de esta canción y me parece un momento muy bonito, no sé si nos lo quieres contar también aquí. Ese momento en la playa. El cormorán, sí lo conté. Luego se sobredimensionó un poco porque, bueno, sí que es verdad que son momentos que luego recuerdas y que al final sí están en la génesis de la canción, ¿no? Pero bueno, no sé si le di demasiada importancia. Las cosas que dicen en redes luego al final a veces eres un poco, te persiguen. Pero bueno, sí, recuerdo un momento, yo tengo la suerte de vivir muy cerquita de la playa y cuando empieza el buen tiempo, pues directamente pues puedes bajar al mar y darte baños y recuerdo pues un verano, hace 2 veranos que había un cormorán que estaba cerca del Pedreru, que es bueno donde vivo, al final de la playa, y estaba ahí majestuoso, erguido, siempre. Yo creo que siempre era el mismo cormorán, a lo mejor eran diferentes cormoranes, pero yo lo saludaba siempre, le decía hola cormorán, me daba el baño y un día pues se sumergió me imagino que para pescar, lo que fuera, y pasó muy cerca de mí y bueno, fue de esos momentos en los que te sorprendes un poco, ¿no? De esa otra vida que es la vida animal, pero que está cargada de tanta belleza. Y bueno, al final eso se coló en la canción, ¿no? Espero. Bueno, también lo importante que es la mirada con la que afrontamos la vida, ¿no? Y cómo, bueno, pues eso, cómo somos capaces de captar esos pequeños placeres, ¿no? Vamos a resumirlo así. Bueno, este disco, todas las obras, yo creo en general, de todos los artistas, siempre tiene una parte autobiográfica y mucho de radiografía del momento en el que se vive. En este caso no solo es autobiográfico, sino que también hablas mucho de un momento en el que estamos pasando todos, ¿no? Que estamos viviendo todos. Si tuvieses que resumir en una palabra este momento, ¿cuál sería? En una palabra. Sí, bueno, te dejo 2, 3, pero vamos. No, me basta con espeluznante. Espeluznante sería la palabra, madre mía. Pues ahí lo dejamos, ¿eh? No... Nacho, ¿y entonces tú crees que este disco tiene más de optimismo o de pesimismo? O sea, ¿más de vaso medio lleno o más de vaso medio vacío? Porque después de escucharlo, de prestar atención a las letras, no lo tengo claro. Ya, no te creas que yo tampoco lo tengo muy claro, ¿eh? Yo soy más de ver el vaso medio vacío, pero porque creo que ese es el optimismo real. El de ver el vaso medio vacío, entonces tienes que luchar para intentar llenarlo. Ver el vaso medio lleno significa que te conformas con eso que tienes y que acabas adoptando una actitud básicamente reaccionaria.
creo que es más revolucionario ver el vaso medio vacío. Muy Bueno, yo creo que es un buen resumen de la vida en general, ¿no? Que no es todo ni blanco ni negro, que hay momentos en los que lo ves todo de una forma y otros pues de otra. ¿Eso es sabiduría de madre? ¿Eso te lo ha transmitido tu madre? Sabiduría de madre, ¿no? ¿Es una madre esto? No, pero podría ser. Sabemos que tienes una madre revolucionaria, ¿no? Sí, bueno. A la que sí. le dedicas una canción en este disco. Sí, Mucho has sí. tardado en dedicarle una canción a tu madre, ¿no? Ya, sí, era una cosa que, bueno, sí, me apetecía, no sé, las cosas, al final las canciones es difícil, no puedes decir, quiero escribir sobre esto, sobre un tema muy concreto. Cuando haces eso está abocado al fracaso, suele ser una canción que acabas desechando. Hay algo y una chispa que hace que las canciones surjan y luego pues las canciones se van escribiendo, ¿no? Yo por lo menos es mi método, digamos, ¿no? Dejar que la canción me diga cómo tiene que escribirse y no pensar demasiado en qué es lo que quiero contar. Y al final van surgiendo un montón de emociones y de sentimientos complejos y al final se cuelan cosas que sí, que querías, que hacía tiempo que a lo mejor que quería en una canción mencionar a mi mami, que eso lo merece, pero que no sé, que no había llegado el momento hasta ahora y bueno, justo como se publicó el álbum, bueno, pues unos días antes, poco después de su cumple, de que cumpliera 76 años, pues me parecía también un momento, además todo era perfecto, ¿no? Publicar la publicación y poder regalársela y ya está. ¿Qué te dijo ella cuando la escuchó? Me dijo, se la mandé por Telegram y me dijo, gracias cariño, es preciosa, acuérdate que quedamos para comer el domingo. Siempre como una madre, vamos, Sí, sí. respuesta de madre total. Es una canción bastante política también. Es verdad que hablas hacia tu madre con mucho cariño, pero en realidad es también bastante política. Sí, bueno, mis padres se conocieron, tenían en común pues que militaban en la lucha antifranquista en los 70. Mi madre siempre fue del PSOE, mi padre era del PC, luego estuvo en el PSP, luego se fue al PSOE, transitó un poco por caminos ahí del comunismo al rollo más progre. Y bueno, mi padre murió prematuramente y tal, entonces mi madre, bueno, con el tiempo digamos que me fui dando cuenta de que mi madre era la que estaba todo el tiempo ahí pues dando el callo y aguantándonos. Y sí, inculcándonos valores que recuerdo y que fueron muy importantes para mí, ¿no? Pues las primeras nociones que tienes de cuando mi madre pues me habló del derecho al aborto, ¿no? De los derechos reproductivos de las mujeres, porque yo le pregunté, me dicen en el cole que eso es matar a un niño, ¿no? Y me lo explicó bien y eso me quedó como para toda la vida. O cuando me explicó por qué íbamos a un cole público y por qué era para ellos importante defender la educación pública, pues valores que luego pues con ellos vas estableciendo un poco, o te sirven como base para establecer los compromisos en los que se sustenta tu vida, ¿no? Compromisos tanto afectivos como políticos como con tu trabajo. De todas maneras, aunque no nos sorprende el compromiso que muestras en este disco, yo no recuerdo mensajes tan explícitos. En los interludios, de hecho, es casi un boletín informativo de la radio, ¿no? Porque suenan cortes de voz de personas reales hablando de sus causas, en este caso los 6 de Zaragoza, Ana Gabriel de la CUP, también un testimonio del caso Alsasua, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué a estas alturas has decidido ser tan explícito en los mensajes? Bueno, porque ojalá estuviera todo en la radio. Yo creo que son casos que al final normalizamos que unos chavales por manifestarse frente a la extrema derecha pues estén en la cárcel ahora, ¿no? Javichu, ese mensaje pues me lo mandó estando en la cárcel, envié una llamada a un compañero de Anticapis. Ahí luego, ahora ya, bueno, después de un año y varios meses en la cárcel, consiguió el indulto, pero siguen 2 chavales de los de Zaragoza en la cárcel. Bueno, Ana Gabriel estuvo en el exilio, pues eso, perseguida judicialmente y Adur, pues del caso Alsasu, estuvo varios años en la cárcel sin siquiera haber estado en el bar en el que se inició la reyerta aquella, porque bueno, pues por montajes judiciales y policiales mediante, ¿no? Y al final esos casos, sí, se habló mucho de ellos, nos impactó mucho a muchísima gente, pero debería hablarse aún más, ¿no? Hay presos y presas políticas en este país. En realidad lo que me llevó a hacer esto era que esos interludios desembocan en una canción que habla del caso de Les 6 de la Suiza, que es el que me golpeó mientras estaba componiendo este álbum, porque sucedió, pues está sucediendo en mi ciudad, en Gijón, y son 6 compañeras que ahora mismo están también en la cárcel, cumpliendo penas de cárcel en 3er grado con pernocta, y espero poder algún día cantar la canción que les dedico para celebrar la llegada del indulto y bueno, simplemente por hacer sindicalismo, o sea, por ejercer un derecho, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante recordar que ahora que se habla tanto de
Venezuela y de sus presos políticos, que hay presos y presas políticas que han sido reprimidos por el Estado español. Pues vamos a hablar de Los Seis Pardales, que es la canción que dedicas a los seis de la Suiza. La has grabado junto a Rodrigo Cuevas. Sí. Y un grupo que nosotros no conocíamos, LR, ¿quiénes son? Bueno, son Leticia Baselgas, una gran panderetera y cantante asturiana, y Rubén Bada, también un gran compositor y multiinstrumentista asturiano. Sacaron varios discos como LR, lo que ellos llamaban post-folk asturiano. Rubén también es, aparte de sus discos en solitario con LR, también es un guitarrista de Rodrigo Cuevas, en la banda de Rodrigo. Y bueno, son maravillosos, y también Leticia y Rodri cantan juntos en la canción. Sí. El caso de la Suiza, quizá fuera de Gijón, no es tan conocido, quizá por culpa de los medios, que no le hemos prestado la atención que merece, pero es una pastelería en la que se cometieron unos abusos laborales. Hubo una denuncia y una lucha sindical, sí, y una represión, pues, judicial, podríamos decir, ¿no? Hay gente que está... En fin, cuéntalo tú, que lo conoces mucho mejor. Sí, una trabajadora pues denunció un acoso laboral en una pastelería de Sison, que ya no existe. Pues el sindicato inició una serie de movilizaciones absolutamente legítimas, pero luego, bueno, pues el dueño, el hijo del dueño, se empezaron a meter demandas a saco. Al final se le dio la vuelta, y no quiero ser yo quien diga que en Sison hay un juez que es un fascista de mierda. No lo hay, ¿eh? A ver si me va a pasar algo porque hay hombres que son como muy sensibles con estas cosas, pero a veces, pero no sé, de alguna manera se le dio la vuelta al caso y acabaron siendo judicializadas y condenadas a penas de cárcel. Se creó, hubo un montón de movilizaciones, mucho apoyo popular, se creó un grupo de Sofitu de apoyo, se creó el grupo de Arte Poliseis, yo pues ayudé en lo que pude, pues tocando en algunas de las movilizaciones o pues leyendo algún manifiesto, y bueno, pues también bueno, creo que es algo que era natural, ¿no? Que las canciones al final son permeables a los procesos sociales que tienen lugar cuando las estás escribiendo, y que se colara, digamos, este caso en el disco, pues era algo pues que, bueno, es esperable. Pues ahí queda ese homenaje a los seis de la Suiza en el disco. Te preguntaba por Rodrigo Cuevas. Yo creo que te fuiste a Piloña a grabar con él, ¿no? Este tema. Bueno, me fui a donde tiene el estudio Rubén Bada, que en realidad es en Grau, es en otro concello. A Piloña me fui, que es donde, bueno, en Piloña vive Rodrigo Cuevas, pero me fui a maquetar las últimas canciones del disco, que me gusta pues salir de Xixón, del entorno un poco más urbano, irme a la Asturias rural, que para eso lo tenemos cerca, pues ese país tan verde y tan bonito, y bueno, pues ahí sí que me dejaron un hórreo que estaba como rehabilitado, donde pude montar mi pequeño estudio para maquetar las últimas canciones del disco. Qué bonito, ¿no? ¿Y cómo recuerdas esos días ahí tranquilizando? O sea, tú ya habías compuesto, era para maquetarlo ya, o sea, ya la composición ya estaba hecha. Sí, tenía algunas canciones, todavía me faltaba por rematar. Yo corrijo mucho las letras, entonces me cuesta mucho dar por terminada una canción, y me bloqueo, y precisamente salir de mi casa, que es donde suelo escribir la mayoría de las canciones, me ayuda un poco a desbloquearme y a respirar otro aire, y también al final se acaban colando pues el entorno, ¿no? en las canciones. Y sí, fueron momentos para acabar de escribir y maquetar las canciones antes de compartirlas con mis compañeros de la banda. ¿Y crees que la música asturiana está pasando por un buen momento? También gracias pues, a gente como Rodrigo Cuevas, que es un gran embajador de la música asturiana. Sí, yo diría que está pasando por un momento muy bueno. Hay, aparte de Rodrigo Cuevas, que sí, como dices, es súper crack, pues eso, acaba de sacar un disco maravilloso, Rubén Bada. Hay gente como Llevo lo Sumicio, que hacen una música mezclando tradición y vanguardia con electrónica y con visuales, que hacen una cosa chulísima. Marisa Valleroso hace una cosa que viene de la tonada, haciendo una canción de autor también maravillosa. Lorena Álvarez acaba de sacar un disco precioso. El Algaire son un grupo que me encanta. Hay mucha música hecha en Asturias y música también en asturiano, y creo que es un buen momento, y me dejó varios nombres que ya lo lamento, pero... ¿Y Chabel? ¿Y Chabel? Chabel, sí. Bueno, ahora está un poco más ocupado en sus labores políticas, porque es diputado en la Xunta del Principado, de Asturias, prefiero decir. Entonces, bueno, pues creo que aparcó un poco lo de la música, ¿no? Para dar la batalla pues desde su espacio. ¿Tú alguna vez te has planteado también pasarte al lado de la política? No, de la política institucional no. Sí, institucional. No. Yo
ya creo que sí que me interesa y formo parte pues dentro de la política entendida como el activismo, ¿no? Y las trincheras que tenemos cada uno. La trinchera cultural también es una trinchera creo que muy digna y desde la que podemos dar la batalla, ¿no? Y sí que forma parte de diferentes espacios, pero la política institucional es que te absorbe muchísimo, ¿no? Entonces, y bueno, no sé, creo que no sería capaz. Y creo que no me querría ningún partido, la verdad, en sus filas, no sé. Si investigan un poco, me podrían sacar. Hombre, si a tu hermano le está yendo bien, y pues ¿por qué a ti no, no? Digo yo. Pues no lo sé, bueno, porque pues mi hermano, no sé, que si digo esto me mata, pero bueno, no, porque bueno, está en un espacio como es una izquierda, digamos, más reformista, ¿no? Como que están planteando luchas que son muy dignas y bueno, yo admiro mucho su compromiso que lleva teniéndolo desde que es muy guaje, vamos, desde que es preadolescente, cuando militaba también en espacios de activismo y bueno, y era muy radical. Bueno, tú haces política desde el arte, que también está muy bien. Y de hecho te leímos en El País, hablando con Carlos Marcos, que hacías una reflexión sobre lo poco política que era la generación del indie en España. Creo que se ha reflexionado poco sobre eso, ¿no? Sí, bueno, lo que decía, y también sí le decía a Carlos, era que yo creo que la generación del indie, siempre digo que el indie creo que es una escena hija del aznarato, ¿no? Porque en realidad se fraguó, fue una escena que sí, entre el 98 y 2004 fueron los años en los que se creó una escena, podemos decir, algo sólida, ¿no? Y sin embargo, durante esos años no hay ni una sola canción del indie que sea crítica con el gobierno de Aznar o con la monarquía, por ejemplo, ¿no? Ni una sola. Y a mí el indie que me gustaba, el indie en el que me eduqué, era el indie, por ejemplo, británico de los 80, que era marcadamente político, muy anti-Thatcher, muy crítico también con la monarquía británica, o el estadounidense también, ¿no? Con escenas como la de Washington, con grupos como Fugazi, que también tiene una actitud política desde la propia autogestión y de la manera de vehicular su música. Eso siempre me ha interesado mucho y eso no lo he visto nada en el indie, que se volvió como una escena especialmente reaccionaria, en mi opinión, ¿no? Creo que estaba un poco, bueno, pues se colaban cosas que estaban presentes en ese momento cuando yo creo que estaba la contrarrevolución neoliberal, pues ya como golpeándonos como con mucha fuerza. ¿Y qué opinas ahora de la música que se lleva ahora, de la música urbana, de esta generación que, bueno, pues ensalza los tópicos del hedonismo, del sexo, del dinero? Bueno, a mí lo que me gusta de la música urbana es que hablan, si hablan de las cosas como de una manera, con una soltura, con una libertad que también en el indie existía demasiado pudor a la hora de hablar de temas afectivos o sexuales. Es verdad que este culto un poco al dinero y al capitalismo, digamos, como diciendo, bueno, si el capitalismo no me gusta, pero me voy a aprovechar de él, ¿no? Es algo que no me gusta, pero hay artistas de todo tipo, hay cosas que me gusta mucho de lo que se está haciendo dentro de la música. Cuéntanos, ¿qué te gusta? ¿Qué escuchas tú? Bueno, por ejemplo, Ben Yar, que además es compañero porque también edita los discos en Osopolita, hace cosas muy interesantes. El disco que ha publicado ya por ir algo un poco más comercial, Bad Bunny, este año, me parece un disco maravilloso y que tiene canciones que me flipan. Que él viene de la música urbana, pero bueno, ya tiene un recorrido y ha incorporado otros géneros, ¿no? Lo bueno es que esto que se ha llamado música urbana es gente, claro, muy joven que ha empezado a hacer cosas pues desde el trap, pero que luego han ido incorporando un montón de estilos, un montón de ritmos. El reggaetón, que ha estado tan demonizado, por cierto, por una parte de la gente a la que le gustaba la buena música, entre comillas, como si no hubiera buena música en el reggaetón, que hay música maravillosa, como Tego Calderón y artistas como, digamos, que empezaron, vamos, a darle visibilidad al género. No sé, lo que está sucediendo ahora es como hay un gran saco en el que caben un montón de estilos, de tradiciones, gente que es muy consciente de sus propias raíces, y es algo que en el indie tardamos en darnos cuenta de eso, aunque sucedió después, ¿no? Como mirar un poco para nuestra tierra, y me parece muy interesante esa perspectiva. No sé si te lo habrán dicho, pero al escuchar Mi Pequeña Bestia, de repente se me ha aparecido por aquí Julio Iglesias. A los dos, tengo que decir. Tiene un toque... Esa canción melódica, con arreglos orquestales. Puede que tenga que ver que en los medios hablemos de Julio Iglesias ahora todos los días, pero es verdad que a mí me pasó lo mismo. Bueno, ahora nadie quiere parecerse a Julio Iglesias, entonces mejor que... Es verdad que teníamos un poco... Mi Pequeña Bestia, cuando la estaba escribiendo, a mí me remitía más un poco a la canción francesa, ¿no?
a nombres que son muy importantes para mí, como el de George Moustaki o Gainsbourg, por ejemplo, sí. Pero luego tenía ese arreglo de cuerdas como para empezar el tema, y hablándolo con mis compañeros de banda de producción dijimos, bueno, podemos llevárnosla a un lado más íntimo o podemos llevárnosla más al Festival de San Remo o de Benidorm. Benidorm. Y decidimos Benidorm. A propósito, decías tú, nadie se quiere parecer a Julio Iglesias ahora mismo. Me interesa saber qué piensas tú sobre lo que a veces se ha llamado política de la cancelación, ¿no? Esta separación entre obra y artista, cuando de repente hay obras que te encantan de artistas que detestas por lo que han hecho en su vida, ¿no? Tú, desde el lado del arte, ¿cómo lo ves? Bueno, que por un lado creo que es bueno separar la obra del artista. Pero por otro lado, cuando se habla de la cultura de la cancelación, tengo mis dudas, ¿no? Al final, ¿a quién se cancela? O sea, ¿se ha cancelado a Plácido Domingo o se ha cancelado a las mujeres de las que ha abusado Plácido Domingo, presuntamente? Creo que la cancelación funciona en una dirección de la que a veces somos cómplices, ¿no? Cuando no... Bueno, somos cómplices, quiero decir, cuando no la denunciamos tanto como esas otras cancelaciones que se supone que sufren los artistas, ¿no? Creo que ahora a Julio Iglesias se le va a cancelar a Julio Iglesias o se va a cancelar a mujeres de las que ha abusado y que pueden salir a la palestra. No sé, tengo muchas dudas con esto. O sea, tengo dudas, quiero decir, no creo que las críticas a la cultura de la cancelación siempre vienen de sectores que no me convencen del todo. ¿Tú has dejado de escuchar a alguien, yo qué sé, a Michael Jackson o a Julio Iglesias, si es que lo escuchabas, o te planteas hacerlo después de... ¿Puedes separar el artista de la obra? O las películas de Woody Allen, no sé. Sí, a ver, por ejemplo, en el caso de Woody Allen, que es un caso en el que, bueno, pues también tengo mis dudas, pero sí que las he visto desde otra perspectiva, ¿no? A ver, cuando está muy reciente todo, pero claro, también he pensado en, yo qué sé, por ejemplo, en escritores que me gustaban, en los libros de Céline, que era un fascista, pero escribió Viaje al fin de la noche, que es un libro maravilloso, y no deja de ser un libro maravilloso, por mucho que fuera un fascista Céline. Y eso, bueno, pues si hoy en día pues existiera pues otro Céline, me resultaría difícil leerlo, pues puede ser que sí, pero claro, es que es imposible sustraerse a las cosas que están sucediendo también en tu tiempo, ¿no? Tienes que al final hay que tomar partido y renunciar a algunas cosas, porque para posicionarte por otras que te duelen, porque nos estamos hablando de cosas serias, sobre todo cuando estamos hablando de agresiones sexuales, pues no es, pues a lo mejor es que merece la pena dejar de escuchar a Julio Iglesias. Otra canción que nos ha gustado muchísimo es Tiempo de Lobos. Nos gusta además que lo hemos estado comentando por la forma tan, no sé, poética, suave de decir como... Y mántrica. Y mántrica de, bueno, pues que viene el lobo, que viene la ultraderecha, sin decirlo, ¿no? ¿Que viene o que vino? No sé si es una canción del presente o del pasado. Es una canción muy del presente, muy presentista. Sí, ¿no? Bueno, la cosa es que, volviendo a la entrevista de nuestro compañero en El País, esta forma de decirlo tan suave, tan poético, se contrapone con lo que dijiste, tu defensa de la violencia para combatir el fascismo. A mí me sorprendió esa frase. Bueno, claro, hay que contextualizarlo un poco eso, ¿no? Creo que para combatir el fascismo, a mí lo que me gustaría es que si realmente el fascismo llega al poder, que el otro día me preguntaban, ¿qué crees que debería pasar si Vox llega al poder, al gobierno? Pues creo que me gustaría que hubiera un poder popular que se autoorganizara y que realmente también sirviera un poco para, pues desde las calles y desde los barrios, pues para combatir todo ese discurso de odio que va a llegar desde espacios de poder y puede llegar a muchísima gente y es peligrosísimo. Pero claro, estoy hablando en otros casos, ¿no? Cuando un Estado terrorista y fascista y sionista como el de Israel está cometiendo un genocidio, no puedes decir que el pueblo no se defienda, no puedes condenar a un pueblo por utilizar una violencia que es autodefensiva. O sea, creo que en la dignidad del ser humano lo mínimo es que pueda tener el derecho de defenderse cuando le atacan, ¿no? Y cuando atacan pues desde situaciones de poder y cuando quieren masacrar un pueblo entero, ¿no? Con motivos espurios, como está ocurriendo ahora. Creo que eso es una defensa muy, muy legítima, ¿no? No está hablando de que ahora tenemos que organizar comités de autodefensa y comprar armas a guerrillas. Pero bueno, según qué escenarios, creo que ha sido muy legítimo. En nuestra historia, pues en realidad
reciente, ¿no? Yo vengo de Asturias, donde en el 34, pues los mineros, con las armas que tienen a mano, que eran básicamente la dinamita, pues hicieron una revolución que era necesaria en ese momento y que fue reprimida con una violencia que no era precisamente autodefensiva, era una violencia represiva, y bueno, pues más de 20.000 asturianos y asturianas pues la sufrieron después de eso, de un levantamiento que era totalmente legítimo y que bueno, que sí, que incluía la violencia, pero es que para cambiar las cosas, para transformar las cosas, a veces es necesaria cierta dosis de violencia. Y aunque aquí nos estamos yendo ya un poco del tema musical, pero en este contexto, en este tiempo de lobos, en el que pues hay gobiernos como el de Israel o como el de Trump en Estados Unidos, que son una amenaza para la seguridad en Europa y en muchos otros sitios, ¿tú crees que Europa debería armarse? ¿Debería crear un ejército, comprar armas? Quiero decir, prepararse para, no sé si para combatir o para prevenir, pero con armas. No sé, el otro día leía, no me acuerdo dónde, qué colectivo hizo unas tote bags y tal con lemas, y uno de ellos era Europa debe morir. No creo en el concepto de Europa yo mismo. Sí que es verdad que me parece que, como el otro día decía el Nega creo que en Instagram y tal, cuando salió Trump, el Nega de los chicos del maíz. sí, con lo de Groenlandia, ¿no? Como diciendo, bueno, ya que esto es menos como diciendo, bueno, vale, que vaya para adelante, a ver si implosiona la OTAN, ¿no? Si de repente, pues, Europa contra Estados Unidos, entonces, ¿dónde queda la OTAN? O sea, a lo mejor acaba desapareciendo la OTAN si hay una especie de guerra entre los ejércitos europeos y el ejército de Estados Unidos, y eso acaba siendo una buena noticia. Yo, desde luego, estaría a favor de que se desarmaran todos los países, ¿no? Pero claro, no parece que vaya a no parece que vaya a pasar. Desde luego tampoco parece que sea el pueblo al que se le dé como mayor voz, ¿no? Hizo Björk una canción cuando ocurrió esto cuando Trump anunció esto de Groenlandia, pues diciéndole en una letra al pueblo de Groenlandia que se independizara, ¿no? Que no dejaran que pase esto, dice, pues en la letra en inglés decía, pues independizaros, Groenlandia, independizaros, no dejéis que os hagan esto, y ya contaban el post que los islandeses que se independizaron de Dinamarca en el 44, dice, si no ahora mis hijos estarían hablando danés, y hicimos muy bien, pues haced lo mismo, Groenlandia, independizaros. Y es algo que no está sobre la mesa, ¿no? Se habla mucho de que Dinamarca está muy ofendida, pero no se habla del pueblo groenlandés, no sé si se dice así, perdón, pero ¿qué es lo que opina, no? Igual creo que el derecho de autodeterminación aquí debería aplicarse. No sé cómo viviste tú la mañana del 3 de enero, cuando te levantaste y viste que Trump había ido y se había llevado a Maduro. ¿Qué pensaste? Pues a pesar de que era algo como anunciado, la verdad es que pues también me horrorizó, ¿no? Me horrorizó la impunidad con la que un país puede llegar a otro país soberano y bombardearlo, matar a civiles y llevarse a su presidente y secuestrarlo. Y cómo eso no provocó, pues no sé, yo esperaba que por lo menos que reaccionaran algunos gobiernos de las llamadas democracias liberales, pero casi todos callaron en las primeras horas y no sé, me pareció pues espeluznante. Me sigue pareciendo, no sé, es una cosa que... La palabra de entrevista y del momento va a ser me encanta, es una palabra que es una palabra favorita de una amiga mía, de una muy buena amiga mía, Lucía Alba, y entonces la repito mucho, es espeluznante. La utilizamos pocos, di. Pero en este tiempo de lobos, claro, estamos hablando un poco de la confrontación, de la lucha. Al final, algunos de esos lobos son nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestros familiares. No sé si el cariño y el amor, la convivencia, también sirve para moverse en estos tiempos. ¿Tú crees que podemos no combatirles, sino simplemente juntarnos, mezclarnos, intentar no ver esto como una pelea? A ver, es una pregunta complicada porque depende a quién nos referimos. O sea, sí, con gente que opine diferente a ti, claro, creo que es bueno el diálogo y además pues la empatía y utilizar armas poderosas, creo, de la empatía como son la ternura y el cariño y reconocer a la persona que tenemos enfrente y su discurso. Pero claro, cuando estamos hablando de que yo, por ejemplo, no podría tener una conversación con un sionista que defiende el genocidio de un pueblo. Creo que hay líneas rojas que tenemos que ponernos también y que tenemos que al final pretender que con el diálogo se soluciona todo cuando están masacrando a todo un pueblo. No lo sé. O sea, si no ha funcionado durante muchos años, llevamos en la izquierda diciendo esto durante mucho tiempo. Yo hace
pues 12 años, porque estoy ahora como pensando en las canciones de la gira y estaba pensando si rescatar una canción en la que hablaba de Palestina e Israel, ¿no? Decía una canción que se llama Dos bandos y que es una canción en contra de la neutralidad, ¿no? Dice que en algunos casos pues que tienes que escoger, y hay un verso en el que digo, ¿estás con Palestina o con los malnacidos de Israel? Lo digo, esto lo recuerdo porque, bueno, como hay gente que todavía pretende que esto empezó como en octubre del 23, esta es una lucha que llevamos denunciando los abusos de Israel mucho tiempo desde la izquierda y claro, ha llegado un momento en el que no vale el diálogo, no vale decir igual haciéndonos unos mimos entre cogemos a los israelíes y a los palestinos, a los sionistas y a los palestinos y nos ponemos a ver si se quieren y se dan abrazos. Esto no va a pasar, hay que ser realistas también. Lo que pasa es que vivimos en una época en la que cada vez está todo más polarizado y eso, cada vez hay menos puntos de encuentro, ¿no? Es que tienes que, o a favor o en contra, para todo. O sea... Uh-huh. Sí, a ver, yo creo que por eso digo que es complicado. Lo que pasa es que a veces esa polarización es necesaria, es decir... Y además, vale que... perdona, al de Israel igual le vemos muy lejano, pero igual en casa tenemos a alguien del PP o de Vox, sí. o en el trabajo, ¿no? Sí. Y eso según, ya está más cerca. No, sí, no, y según qué discurso tengan, creo que se puede dialogar o no, pero bueno, que vamos a ver que hay que ser... se puede militar en el antifascismo activamente. Yo milito en espacios, por ejemplo, anticapitalistas, pero puedes no militar en el antifascismo, pero creo que éticamente es un deber moral ser antifascista. Y si no lo eres, eres fascista. Creo que, o sea, o eres antifascista o eres fascista. Eso es una polarización que creo que existe. O no se puede decir que, o sea, o eres racista, que reconocemos que somos racistas, o tienes una conciencia antirracista. Por lo menos nuestra conciencia debe tener muy claras dónde están ciertas líneas rojas, ¿no? Y hay discursos de odio, discursos excluyentes, discursos racistas, discursos homófobos, discursos antifeministas que creo que bien merecen cierta polarización. Ahora, con nuestros vecinos, creo que sí que es importante pues utilizar eso, pues reconocernos como seres que tenemos mucho más en común que las cosas que nos separan en la mayoría de las ocasiones y bueno, pues reconocernos todos como seres que tenemos vidas semipreciosas, vidas imperfectas y que a veces nos necesitamos mucho los unos a los otros para hacer de este mundo algo un poco más bonito. Otra canción que nos encanta es de Deslenguarte, una canción que compartes con Albert Pla, de 7 minutos. Sí. También os quedáis a gusto, cagándoos en Dios y en otras muchas cosas, reivindicando una vez más la libertad de expresión. ¿Le mandaste de verdad una postal a Albert Pla? ¿Mandas postales en tu día a día? No, hace mucho que no mando una postal, no le mando una postal a Albert Pla, a pesar de que Sofía Castañón en el vídeo de los asombros pues me hizo escribirle una postal a Albert Pla para reconstruir ese momento, pero no, esa postal nunca llegó, pero bueno, no, le mandé un telegrama. ¿Es buen amigo Albert Pla? ¿Os conocéis desde hace tiempo? Sí, yo la admiro muchísimo desde hace mucho tiempo, desde antes que nos conociéramos y que seguramente lo oyera hablar de mí, sí, porque yo no había publicado discos cuando él empezó cuando yo escuchaba pues el Suponéfono Llosa y no solo de Rumba Vive el Hombre, y bueno, lo admiro muchísimo y bueno, cuando lo conocí es un amor de persona y tenía muchas ganas de colaborar con él y fue muy generoso. La verdad es que pues le escribí yo la letra pensando en él, pero le dije que cantara lo que le diera la gana, pero bueno, él fue bastante fiel fue fiel a la letra, pero se la apropió porque la forma de interpretar que tiene también es que es un genio Albert Pla, interpretando, actuando, escribiendo canciones, todo. Hace poco vimos una entrevista en la que Albert Pla hablaba de su relación con Robe Iniesta, de Extremoduro. No sé si tú también eras amigo de Robe Iniesta. No, a Robe no lo iba a conocer. Nunca, no. Era muy amigo de Jorge Ilegales, que lo digo por no recuerdo porque, bueno, como murieron uno pues el 9 de diciembre y otro el 10 de diciembre, y claro, bueno, pues Jorjón sí que era, pues en Asturias sí que es una persona muy querida y sí que tenía relación con él. Me acuerdo era porque hablaste de Robe, pero a Robe no lo iba a conocer, ¿no? Voy a salirme un momento del disco si me dejáis, porque quiero hablar de la música que pusiste a los Años Nuevos, a la serie de Sorogoyen, que ya que no hemos podido tenerte antes y no hemos podido hablar contigo de ese momento, pero a mí me encantó la serie, me encantó tu música. ¿Cómo confluís Sorogoyen y tú? ¿Cómo llega la propuesta? Pues... bueno, todo empezó porque cuando durante el confinamiento, la pandemia, se hizo una serie en, no me acuerdo qué plataforma, pero que bueno, que llamaban como a directores y directoras como para que hicieran un capítulo sobre el confinamiento, ¿no? Ya uno de los directores fue Sorogoyen, con un capítulo que escribió junto con esa peña, y que era
y que utilizó una canción mía, Días extraños. Y entonces, bueno, pues cuando me pidió esa sincronización dije, jo, qué guay que yo admiro a Sorogoyen y que, bueno, que le guste mi música. No sé, me interesé, ¿no? Por si era que si la había elegido por al azar o si era que le interesaba mi música. Y bueno, al parecer sí, y no sé, pues no sé cómo llegamos a hablar de ello. Creo que en algún momento contactamos y le dije yo, lo que me gustaría realmente es que me encargaras una canción original. O eso fue lo que le dije a mi manager y se lo dijo a él, no sé cómo fue la cosa, ¿eh? El caso es que cuando empezó con Los Años Nuevos, pues bueno, me lo propuso y para mí fue, bueno, me puse muy nervioso, pero con estos trabajos de encargo pues no sabes si vas a ser capaz de estar a la altura. Pero la verdad es que fue muy chulo, ¿no? Porque estuve con él, con Nacho, el productor, viendo los capítulos según los iba montando y, bueno, metiéndome pues en la relación de Ira y de Fran, los personajes de Óscar y Ana, y metiéndome en su relación y escribiendo la canción a medida que iba viendo, que iba asistiendo a cómo iba el devenir de la relación a lo largo de casi una década o de una década entera. Y bueno, fue muy bonito escribir la canción y bueno, ver que les gustaba además a todos ellos, pues para mí ya fue como sentirme satisfecho. ¿Tú también crees que Los Años Nuevos hablaba de ti? Bueno, como nos ha pasado a todos. ¿Te sentiste reconocido? Sí, a ver, es verdad que, claro, ellos decían, igual la serie es un poco nicho, generacional. Yo creo que en realidad, pues claro, yo soy de una generación un poco anterior a la de los personajes, ¿no? Que tienen 30 y tantos años y tal, pero sí que, y claro, viven en otro momento, pero sí, no se reconocía, no, bueno, claro, a ver, espera, que estaban en 2014 o 2025, pero acaban teniendo entre 30 y 40, es entre los 30 y los 40, y claro, ya 40 y tantos. Bueno, sí, bueno, lo que queréis decir lo entiendo, vamos, que yo sí me reconocí en algunas cosas que, bueno, que te ocurren en las relaciones, dilemas, conflictos que tienes, pues fue fácil, ¿no? Escribir, porque creo que hablan, pues, que Rodrigo y bueno también Sara y quería nombrar a las otras dos guionistas, pero me he quedado en blanco con los apellidos, entonces las guionistas tampoco quiero confundirme, de la serie, pero que hicieron un trabajo maravilloso como relatando pues eso, esa relación a lo largo de 10 años con las elipsis que ocurren entre capítulo y capítulo, que también creo que están escritas, pero que nos las tenemos que reconstruir también, ¿no? Cuando vemos la serie, entonces al final es inevitable pues tirar también de tus experiencias propias y reconocerte en ellas. Fue una de las series del año pasado y seguro que mucha gente llegó a ti también a través de la serie. Gente que a lo mejor pues de otra generación que no te conocía o lo que fuera, que llegó a Nacho Vegas a lo mejor. ¿Tú lo notaste o no? Sí, es curioso porque sí, me ocurrió una anécdota que fue que cuando estaba preparando este disco, pues lo que decía, no, me fui a Piloña a maquetar las canciones, pero antes de eso, porque grabamos el disco como en 2 sesiones, alargó mucho la grabación, me había ido a otro concejo de Asturias del oriente, del centro oriente, que se llama Colunga, y bueno, busqué una casa, contacté con la dueña de la casa para que me la alquilara durante un mes, y cuando le di mi dirección de email me dijo, pero Nacho Vegas es que el cantante, y dije yo sí. Y ella dijo, espera, y no confiaba en mí, no sé por qué me dijo, no sé qué me pidió, algo así como algunos datos así personales, y me dijo, ya, perdona, es que al principio no confiaba porque acabo de ver la serie Los Años Nuevos y te acabo de descubrir y te estoy escuchando mucho y entonces pensaba que eras alguien que me había hackeado la cuenta de no sé si de Instagram o lo que sea, que se enteró de esto y que entonces quería pues entrar en mi casa para no sé qué, bueno, no sé, se había montado una película muy maja, la verdad es que Eva se llama y es una mujer majísima, pero vamos, que me había descubierto por la serie, ¿no? Y pensaba que le había hackeado la cuenta también. Estaba escuchando Spotify todo el día, Nacho Vegas, dijo, a ver, ¿cómo es esto? Ya me están espiando. Me están espiando. Claro, esto es como cuando estás en Instagram y te salen los anuncios de lo que acabas de hablar con alguien en la calle, sí, ¿no? Yo creo que esa mujer no estaba tan desencaminada. Sí, pues puedo entenderlo igual, sí. Nacho, nosotros llevamos muchos años haciendo listas de lo mejor del año y desde hace un tiempo, además de las listas que hace todo el mundo, hacemos una de canciones en lenguas cooficiales, en la que solo ponemos canciones en catalán, valenciano, euskera, gallego y en bable, asturiano, ¿no? Cuando las hay también. Me sorprende que en España cueste tanto escuchar canciones en idiomas que no son la única lengua oficial en todo el estado. Y escuchando tu disco me da la sensación de que
conectamos en esa visión de cómo es la música y cómo es la cultura en España. De hecho, en la última canción, la que cierra el disco, ¿no? La Acabose, salen todas las lenguas, pero eres un poco la excepción. Quiero decir, hay mucha gente que canta en su lengua materna, pero este esfuerzo por juntarlos a todos, ¿no? Esto, no sé, poca gente quizá le da tanto cariño a la diversidad lingüística española en la música, como haces tú. Bueno, es claro, en Asturias como lo sufrimos, es una pelea en la que llevamos muchos años, décadas ya, pues para intentar conseguir la oficialidad y luego como paso previo para normalizar una lengua, para acabar con la diglosia y para revisar un poco el estado de las lenguas minorizadas, ¿no? Que al final pues siempre hay un estado de diglosia en la que la lengua hegemónica, digamos que se impone como una lengua de distinción social y no como lenguas que sirvan como elementos de cohesión social, que es lo que deben ser. Y yo tengo la suerte que en mi banda es hay una tercera parte que es catalana, otra tercera parte es euskaldun y otra tercera parte asturiana. Y además estaba Julian Heinemann, que ahora ya no está con nosotros en la gira, no puede estar con nosotros porque se ha marchado a Alemania, pero también estaba ella, pues digamos, como representante de Alemania del Este, la buena. De Berlín del Este, el bueno, también lo decía ella. Y bueno, pues entonces esa sensibilidad también se cuela y al final pues se cuelan todas esas lenguas en el disco. También a la hora de pensar en los interludios, pues claro, esas también tienen que ver esas luchas también con luchas en las que el internacionalismo está presente, ¿no? Entonces era normal que Ana Gabriel su interludio fuera en catalán, que el Ladur fuera en euskera. Y sí, bueno, estoy contigo. Creo que es una pena que desde pequeños, que en la educación primaria o ya en la secundaria, que no recibamos por lo menos unas nociones de todas las lenguas del Estado para que no sea una barrera, ¿no? Porque a mí me preocupa, me parece preocupante que yo que sé, que alguien con tanto talento como Gorka Rubizu, que lo peta en Euskal Herria, que luego pues salga de Euskal Herria y que tiene también su público porque es muy grande y Berritzarrak fueron muy grandes y Borja Ruizo es un crack, pero debería tener más público. Pero al final una lengua que no sea la hegemónica parece que hace un poco como de barrera, ¿no? Lo que pasaba con Manel. Yo recuerdo cuando Manel tuvieron un éxito brutal cuando empezaron ya con el primer disco en Cataluña y bueno, pues luego pues en Madrid o cuando vinieron a Asturias había el público básicamente era público catalán que vivía en Asturias, ¿no? Y eso solamente porque cantan en una lengua que no es la hegemónica y que te resulta extraña, cuando en realidad el catalán debería resultarnos una lengua de lo más natural. Sí, eso es una cosa que deberíamos revisar. ¿Y cuándo vamos a ver todas estas canciones en directo? Pues nada, cuando me suelten ya de la promo, que ya llevo muchos días en Madrid y tengo... Cuando me suelten. Mira, te están mirando ahí desde la pecera. ¿Qué? ¿Qué dices? No, que iba a decir, déjame acabar la frase, que iba a decir que cuando me dejen libre, pues toca, vamos a reunirnos toda la banda y también con el equipo Furia, con nuestros compañeros y compañeras técnicas para hacer ensayos intensivos y bueno, pues ver cómo organizamos un poco, cómo hacemos que dialoguen las canciones más recientes con canciones que ya tienen algunas unos años, algunas ya pues 15, 20 años, porque ya llevo un tiempo en esto, y poner eso en común, hacer que las canciones tengan una vida semipreciosa, particular y propia en directo, que no sea necesariamente la que está recogida en las grabaciones, en el disco, y que así los conciertos sean por lo menos emocionantes. Pues estaremos muy pendientes de las redes sociales para ver esas fechas cuando se produzcan. Sí, a partir de finales de enero ya tiramos millas. Sí, ¿no? Bueno, pues aquí ya. Sí. Bueno, pues ha sido un placer tenerte en Fuego Chinchetas. Diría que ha sido un semi-placer, pero no. Es que ha sido un placer completo. Sí, sí, precioso. Que vaya muy bien este disco. Gracias por todo. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer para mí.